bancos desses parques ninguém se toca sem perceber que hoje o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre novo dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem brilho eterno e dar as mãos e dar-se além do próprio gesto. Esconde outro universo pelos becos, pelos bares, pelos lugares que ninguém vê. Há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é espelho, diz desejo de ser, de ter. Cada rostro é espelho, diz desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe anjo e por encanto abra suas asas sobre os homens e de vontade de se dar outros sem medida. Acabamos de escuchar, no hace falta una nueva verdad o una aventura para encontrar en las luces que se encienden un esplendor eterno, para ayudar y entregar más que el mismo gesto y descubrir felices que el amor esconde otro universo. Quizás por encima de esta ciudad un día pasará un ángel y dará el deseo de entregarse a los demás sin medida, la calidad de poder vivir la vida. Buenos días a todos, bienvenidos al tercer encuentro de Punt Barcelona 2022, atravesando una pandemia, sufrimiento, final o camino. Mi nombre es Mafalda Oliveira, muchos como saben soy oncóloga en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona y como escuchamos ayer en la frase que da el lema de Punt Barcelona, Cesare Pavese dice: la única alegría en el mundo es comenzar, es hermoso vivir porque vivir es comenzar. Siempre, a cada instante. Cuando falta esa sensación de comenzar a cada instante, prisión, enfermedad, hábito, estupidez, uno quisiera morir. Y por eso, cuando una situación dolorosa se reproduce parece idéntica, nada vence su horror. Pues Pavese afirma que la enfermedad, y más aún la enfermedad crónica, que se reproduce idéntica, parece idéntica, grande o pequeña, las grandes cosas, el cáncer incurable, el ELA, pero también las pequeñas cosas que nos mortifican a todos cada día. Afirma que cuando la enfermedad se presenta, esto impide la experiencia de volver a empezar. Pues un grupo de amigos tenemos precisamente como trabajo estar cerca de la enfermedad y nos hemos sentido muy provocados por esta afirmación. Por eso, para ayudarnos a afrontar la pregunta si realmente en esta situación de enfermedad, de sufrimiento, es posible volver a empezar, hemos invitado a la doctora Gloria Arnau,
a Josefina García y a la doctora Paula Garrido, que nos van a explicar en diferentes modos cómo su experiencia afrontando esta pregunta. Partimos, como no, de la pandemia. El inicio de la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, ha transformado totalmente nuestra profesión. Ha transformado hospitales, centros de atención primaria. Nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente a una situación desconocida y amenazadora. Hemos cambiado nuestra actividad, tantos que no nos dedicamos a ello. Hemos trabajado en unidades COVID. Hemos visto personas enfermar, morir inesperadamente, solas, privadas de la compañía de los suyos. Y nosotros hemos comunicado malas noticias por teléfono, sin tener otro instrumento para consolar más allá de nuestra voz. También hemos sufrido el miedo de transmitir la enfermedad cuando volvíamos a casa. Y para nosotros que nos dedicamos a enfermos crónicos, como es mi caso, a acompañar a personas con cáncer y cáncer incurable, hemos también vivido la impotencia de no poder cuidarles como era debido. Consultas telefónicas en lugar de la proximidad de la consulta presencial, pruebas que no se hacían, tratamientos que no se podían dar. Los hemos visto sufrir y morir lejos de sus familiares. Y en todo esto hemos sufrido con ellos. 2 años después, mucho ha cambiado de nuestra actividad como sanitarios, pero a la vez, con la pandemia, muchas preguntas se han despertado, preguntas que obviamente van mucho más allá de la pandemia y por eso también permanecerán más allá de ella. ¿Cómo podemos acompañar verdaderamente a nuestros pacientes? ¿Cómo podemos estar de forma humana delante del sufrimiento y de la muerte? ¿El sufrimiento que vemos y que padecemos es el final o es un camino? Entonces, como os he dicho antes, este encuentro pretende poner delante de todos el recorrido humano de personas que se han medido con esta provocación. Si hay tiempo, después del diálogo inicial con las 3, abrimos a algunas preguntas de la asistencia. Empezamos con Gloria. La doctora Gloria Arnau es médico de familia, licenciada por la Universidad de Barcelona en 1997, especialista en medicina familiar y comunitaria y directora del CAP de Sant Hipòlit de Voltregà, en Cataluña Central, desde hace 4 años. Madre de familia numerosa y acogedora. Gloria, gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Has vivido en primera persona el irrumpir de la pandemia en tu CAP, con tus pacientes, con tus compañeros. Cuéntanos qué ha pasado, los cambios que has tenido que afrontar y todo lo que has vivido en esos primeros momentos de la pandemia. Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat a posar aquí davant de tots el que hem viscut durant aquesta pandèmia, que realment ha estat una catàstrofe. Aquestes paraules les dedico a un amic meu, que es diu Enric, que fa 2 mesos va morir de càncer. En un any, un càncer de pulmó va fer la seva feina i era un company del CAP, que som 5 metges, vull dir que és una 5a part del meu dia a dia. I li dedico aquestes paraules amb ell, amb una infinita enyorança, i també a tota la gent que ha mort durant aquesta pandèmia. Vull tenir presents a tots els difunts, no només per Covid, sinó per altres malalties, que no hem pogut seguir com haguéssim volgut seguir, donat que hi havia un Covid que s'imposava. I això els sanitaris en tenim molta consciència. I un dolor gran alhora. Què ha passat? Què hem viscut? Mireu, el 2020, al febrer del 2020, jo m'estava llegint aquest llibre, donat que feia 2 anys que estava portant la direcció del CAP i jo soc metge de família. A l'ICS passa tot sovint que els càrrecs directius, amb un petit curs ben ràpid, t'has de posar al davant de portar una direcció d'un CAP. És petit el meu CAP i és bastant més senzill que altres, però igualment ens falta formació per fer-ho. I jo m'estava llegint aquest llibre, es diu ¿A quién vamos a dejar morir?, de Javier Padilla. És un metge de família que té àmplia formació en gestió i en salut pública i que ha escrit prou.
Mentre anava llegint això, abans de que sapiguéssim res de l'amenaça que era el Covid per nosaltres, fixeu-vos que us llegiré textualment una frase que deia a la pàgina 60, que deia: «Una vez que las enfermedades infectocontagiosas dejaron de ser las más frecuentes dentro de nuestro panorama epidemiológico, la llegada y el ascenso de las enfermedades crónicas abrieron la puerta a diferentes abordajes según el marco ideológico desde el que fueron planteadas». No, ens pensàvem que estava superat. Gràcies a la medicina preventiva que s'ha fet durant segles, les malalties infeccioses en gran part estaven superades, gràcies a tota la vacunació i el tractament d'aquestes malalties. No ens podíem esperar que al cap de 2 anys d'aquell març on va començar tot ens podem trobar amb aquests números, 460 milions de casos afectats per Covid i 6 milions de morts per Covid a nivell global, a nivell mundial. On ha estat la novetat? Nosaltres, els sanitaris, tenim aquesta formació i el nostre dia a dia està basat a la malaltia, està basat a estar en contacte amb el dolor, amb el patiment, també amb la mort, però mai dels mais amb aquestes dimensions. Amb aquestes dimensions ningú ho havia viscut i ningú estava preparat per rebre-ho. Evidentment, jo parlo des de la primària, és el meu dia a dia, jo soc metge de família, però vull tenir molt present el patiment de tots els meus companys sanitaris, molt especialment la gent també dels hospitals d'urgències, de les UCIs, la gent de les residències. Han estat a la primera frontera amb el Covid, igual que nosaltres, però encara amb una intensitat superior deguda a la gravetat dels casos que tenien. On hi havia la novetat? La rapidesa del curs evolutiu de la malaltia sorprenia a tothom. Tu veies un pacient que tenia unes constants mantingudes, més o menys anava portant la malaltia bastant bé i de cop i volta en unes hores allò canviava. Hem viscut una situació d'impotència molt gran a la que els sanitaris no estàvem acostumats. Sí que, evidentment, quan tu tens un pacient que vas acompanyant i que té una malaltia oncològica, acompanyes fins a la mort i estàs acostumat a que aquell pacient mori i que fas el seu seguiment. Però la novetat ha estat la rapidesa i la gran quantitat de casos. I què feia això? Que bloquejava tots els serveis sanitaris, els hospitals estaven saturats i s'havia de reorganitzar tot. Allà, per exemple, a Sant Hipòlit va haver una família que va perdre 3 germanes per Covid. Què ens trobàvem? Que hi havia un gran desconeixement d'aquesta malaltia, amb la qual nosaltres som conscients que el malalt ve buscant nosaltres seguretat i coneixement. Què podíem oferir? No en teníem de coneixement, i si no en teníem de coneixement no podíem oferir seguretat, però havíem de garantir-la. Imagineu-vos aquesta situació. També tinc aquesta pretensió, que visqueu una mica el que ha estat pels sanitaris voler respondre, saber que tens aquella responsabilitat, que busquen en tu això i que no saps de què va. Això ha estat un caos a nivell organitzatiu també, perquè, clar, des de nosaltres el que fem és seguir directrius, però primer els que havien d'originar aquesta directriu també havien de saber davant de què estaven i decidir. Com estàvem davant d'una cosa tan ràpidament evolutiva i canviant, les decisions moltes vegades eren era una innovació dia rere dia, un canvi rere canvi, una directriu que el dia següent era una altra. I tu, com a directora, com a gestora, havies de fer entendre aquest canvi. Els EPIs, per exemple, els equips de protecció individual. Nosaltres teníem un EPI de l'Èbola del 2014. Del 2014, quan van haver aquells 3 casos a Espanya, estàvem una capa.
Perdoneu. Estava en una capsa tancat en el cap plena de pols perquè evidentment no l'havíem fet servir mai ni el faríem servir i de cop i volta ens havien de protegir a diari davant dels pacients per el risc que teníem de contraure també la malaltia. El fet de posar-te l'EPI, tant per tu com al pacient, té moltes conseqüències. És una distància. El pacient necessita contacte per poder tenir aquest vincle, aquesta relació, aquesta confiança, tu has de fer una proposta terapèutica. Si hi ha una distància, no arriba el missatge. A més de que moltes vegades són pacients grans o pacients amb algun deteriorament cognitiu que comença i com tu fas? Si espantes. Els nens igual, ens posàvem allò que érem com escafandres i intentàvem poder arribar. Ha demanat molta creativitat per part dels sanitaris, ha demanat molta humanitat, de posar-se, sabien tantes vegades, sobretot als hospitals, que és on no es deixava entrar els acompanyants, que entenguessin que havien de substituir les famílies. No hi havia acompanyants, doncs se les inventaven. Hem vist tots imatges d'això, aquelles mans que feien servir per arribar, no podien tocar però amb el guant, o s'escrivien el nom aquí, en els EPIs, en les proteccions. Ha demanat de tots els sanitaris molta creativitat per poder vèncer aquesta distància que l'EPI feia. Per fer tot això, qui ens ha ajudat? Vam tenir molta ajuda dels Metges Sense Fronteres. Són gent avesada a abordar les epidèmies i molt adequadament es va demanar ajuda i van venir a organitzar, per exemple, allà a Vic, a Osona, on treballo. Sabeu que quan els hospitals es quedaven saturats perquè és una malaltia que per una banda és ràpidament progressiva i pot ser molt greu i pot endur-te a la mort, però per altra banda, si no ho és tant de ràpidament progressiva, és molt llarga. Això fa que col·lapsis i que aquest col·lapse duri molt de temps. Aquests ingressos a la UCI, ingressos a les plantes dels hospitals, ocupaven molt d'espai. Aleshores, què van fer els gestors? Necessitem més espai, no? Aleshores van tancar altres plantes d'altres especialitats i van crear espais nous, hospitals de campanya, que li deien. Tot això, darrere hi havia Metges Sense Fronteres, perquè són els que estan avesats a fer un hospital de campanya a l'Àfrica, per l'Èbola. I allà a Osona van venir, nosaltres seguíem totalment les seves directrius. Allà es va fer un pavelló a Gurb, al costat de Vic, per atendre aquests pacients que eren donats d'alta de l'hospital, però que encara no podien anar a casa perquè necessitaven oxigen, necessitaven una atenció i una supervisió. Després també van ajudar Metges Sense Fronteres a crear tots els circuits tant d'aquest hospital, que era tot Covid, el pavelló de Gurb, com a les residències. Quan hi havia un brot a una residència, feien un circuit per separar el que era la part neta de la part bruta. Tot això nosaltres no en teníem ni idea i vam tenir aquest suport. També vam canviar molt el tipus d'assistència, que això ha estat una gran queixa de tota la població, que encara es queixa la gent. Per què? Perquè si venien al centre hi havia un risc de contagi entre els pacients, aleshores vam dir minimitzem l'activitat presencial i fem la màxima gestió possible per telèfon. Si és necessari, sí, però aleshores unes visites determinades que no siguin un risc per la resta de pacients. Tot el que es pugui posposar, que es faci l'any que ve, clar, no sabíem davant de què estàvem, ja ho farem. Ara no té sentit que un pacient vingui a controlar-se la tensió arterial si pot agafar el Covid i en 3 dies morir. I aleshores això va ser un canvi que ha costat molt d'entendre perquè, a més, clar, col·lapsava els telèfons. Clar, teníem unes línies telefòniques que quedaven col·lapsades. També per què? Perquè el volum de feina que havíem de fer, ni que fos telefònica, ni que fos de gestió, perquè sabeu que gran part del Covid ha estat lleu, gràcies a Déu, però aquella gent havia de presentar una baixa mèdica. Aquella gent tenia dubtes, teníem fills que tenien Covid i no es trobaven bé, tenien dubtes. On dormo jo aquesta nit? Com ens aïllem a casa? Ha generat tants dubtes el Covid i teníem un col·lapse de les línies telefòniques que era dificilíssim portar-ho i gran part del descontent amb l'atenció feta ve per aquest col·lapse.
Què més? Els EPIs ha estigmatitzat molt a la població. I això ho sabeu perquè no només l'EPI, sinó el que és els símptomes del Covid. Algú estornuda, ara que estem en la primavera, hi ha molta gent que estornuda per al·lèrgia, però com algú estornudit el mires que sembla que sigui allò un perill, no? Una bomba. I amb l'EPI igual, o sigui, tu et posaves l'EPI i li estaves dient al pacient atenció que m'estic protegint de tu, o sigui, estàs fatal, no? Ell entenia, estic fatal, ho he vist a la tele i em puc morir, no? I alhora deies, allunya't perquè jo vull estar, no vull perdre la meva salut. Sobretot perquè, que jo ho he vist amb els sanitaris, perquè no volien contagiar. O sigui, la por dels sanitaris, que jo l'he vista i l'he viscuda amb neguit, dels meus companys, ha estat perquè no volien ser transmissors de la malaltia. Clar. I en els EPIs, a mi m'ha donat molt que pensar, jo tenia molt present, ja ho sé que no és el mateix, però en alguns casos ha estat el mateix, si no més greu. Els EPIs a mi m'han fet pensar molt en els malalts leprosos, amb els malalts amb sida, amb els malalts tuberculosos de tota la història de la humanitat. És a dir, quanta gent per la malaltia que patien havia de ser aïllada, apartada de la comunitat, perquè era un risc. I tot el patiment que això ha comportat. Sabem que una de les conseqüències de l'epidèmia és gran patologia de salut mental, conseqüències mentals, i ha estat derivada d'aquest aïllament. No només de l'EPI, sinó el fet d'haver-nos de confinar, tancar-nos. L'altre és un perill, si m'exposo a l'altre puc morir jo o els meus, i això ha tingut unes conseqüències gravíssimes a nivell de salut mental. Però jo pensava, durant tota la història de la humanitat hi ha hagut epidèmies greus i sempre hi ha hagut qui ha estat al costat dels que patien, fins i tot exposant-se, fins i tot podent agafar aquesta malaltia. Gloria, tú has estado ahí, has afrontado todo esto que acabas de describir de manera tan imponente, pero no te has retirado, no has mirado a otro lado. ¿Por qué? ¿Qué has vivido ahí? ¿Por qué has estado? Y por otra parte, ¿cómo ha vivido tu familia todo esto? Porque claro, tú tenías un marido en casa, muchos hijos en casa, y eres madre de familia y tenías ahí todos que contaban contigo y no te querían perder tampoco. Cuéntanos, ¿por qué has estado ahí? Jo he tingut un motor molt gran per fer front a aquest moment que m'ha tocat viure. I aquest motor molt gran està en la meva vocació, amb molta senzillesa. Jo veia claríssim que la meva història vital em portava en aquest moment a donar-ho tot, sense cap resistència. O sigui, bé, entre cometes, com si hagués estat preparada per això, diguéssim, no? Per tant, ho vivia amb molta naturalitat, és a dir, que hi havia tota la meva història vital havia estat una mica conduïda cap aquí. Per què? Doncs, mira, jo estic dins d'un poble i una gent fantàstica que m'acompanya, en el qual més o menys fem un camí educatiu comú que ens fa entendre, que ens porta cap a l'entrega, però cadascú en el seu entorn. I això és una preparació, és un entendre que la vida està per donar-la. I, per tant, està per donar-la i en el que el dia a dia et demana. En aquest moment era un moment dramàtic, perquè era així. T'exposaves a un risc el més gran que mai hem viscut. I us he de dir que va ser una cosa regalada del cel. No vaig haver de fer cap esforç, la veritat. O sigui, va ser amb molta naturalitat. I amb aquest gest, diguéssim, això que sobretot va ser el moment més de sí, m'hi adheria, diguéssim, o que estava... M'apuntava a totes les propostes.
És a dir, si s'obria un pavelló a Vic de Covid, allà que hi anava. Que si calia fer suport a les residències perquè estaven bastant desateses de recursos humans i de tot, cap allà que m'apuntava. Però t'adones que és un altre que opera amb tu, que t'ha donat l'acompanyament necessari i, per tant, aquest sí és molt senzill. I amb mi, tots els que em donen aquest sí, quins són els que donen aquest sí o per qui puc donar aquest sí? Doncs perquè no estic sola. Jo sola no ho hagués pogut fer. És inconcebible pensar en això sola, sense el suport de tots els que tinc. Però com que el tinc, i soc molt conscient que el tinc, també era natural, perquè també són un regal. I per començar, els meus companys de feina, la Gemma, l'Enric, l'Alfredo, l'Eva, la Marina, tots aquests, els seus rostres, la seva companyia, el seu suport. Els meus amics de la Masia, amb els quals comparteixo el nostre projecte de vida en comú des de fa molts anys, el Josep, el Ferran, l'Eva i tots i cadascun d'ells. La meva família, per suposat. O sigui, el meu home és un sí a tot. Tota proposta, tot el que li digués li venia superbé. Participava de cadascuna d'aquestes propostes amb el risc que comportés sense ni una pega, sense ni un... Vols dir, pensa tu, això és perillós, mai, mai. Estava encantat i orgullós també, jo sé que és així. Me consta que una vez se puso un EPI también. Sí. Jo la veritat és que al meu home a vegades li faig fer cada cosa, però és veritat, va haver-hi, per explicar-vos això d'on ve, el meu home no és sanitari, ho sabeu tots, és director d'una escola, però clar, de vegades li demano ajuda. I era una pacient meva domiciliària que havia de canviar del primer pis a planta baixa. Sabeu, els que sou cuidadors o que teniu malalts a prop, que una escala, per la majoria dels que estem aquí, una escala no és res, però per una pacient amb demència, amb una artrosi generalitzada, una escala és impossible. Aleshores em diu, la filla em diu, Glòria, què et sembla? Necessitem cridar l'ambulància per passar del primer pis a la planta baixa. I dic, home, una ambulància no la fem servir per això, perquè no és un recurs de tots, vols dir? Diu, i com ens ho fem? Com ens ho fem? I dic, tranquil·la que tinc la solució. I aleshores vaig vestir el meu home amb tot l'EPI i em vaig ajudar-me de la seva bona voluntat i de la seva força i ja està, i vam fer aquest petit gest que no és significatiu en quant a que ell també participa de tots els meus sís i que sempre el conto amb ell. I és més, per ja acabar amb el Jordi, resulta que el Jordi és un bon sastre, ens va fer els gorros aquests que eren necessaris per lligar les mascaretes a darrere i tot això, ens va regalar. I com ell, tanta gent de civil, diguéssim, tanta gent que no són sanitaris, però que han col·laborat. Quan ens han vist apurats, que no hi havia EPIs, la gent s'ha mogut. Les iaies del poble cosien per nosaltres, a la pastisseria ens portaven... Ai, perdoneu, la pastisseria també ens portaven pastissos, és a dir, tothom hem lluitat junts per això i tot i que hi havia un sacrifici, que en el meu cas sobretot ha estat durant 2 anys no poder seure a la mateixa taula que els meus pares i que el meu tiet, que avui els tinc aquí, és una sort, però jo amb els meus germans ni un Nadal ni l'altre no em vaig entaular, som una família molt nombrosa i tenia el risc. Doncs aquest sacrifici es podia viure perquè estàvem participant d'algú gros. I amb mi tots, perquè jo he vist molts de gent, moltíssima gent, sabent i sentint-se partícips d'un moment històric importantíssim i que havien que amb molta responsabilitat i amb molta generositat deien que sí a aquesta exposició possible a la malaltia, emmalaltir també, i aquesta distanciació de la família, que en casos amb fills petits ha estat important i greu, mares que han estat lluny dels seus fills menors d'edat molt petits durant 2 anys,
i tots participant de quelcom molt gran. Però què va passar? Que aquest reconeixement que primer teníem i que també era un suport dels mateixos pacients de la població, sabeu que hi havia els aplaudiments, doncs aquest reconeixement després va canviar. O sea, justo eso que dices ahora, la última pregunta que me gustaría hacerte es justamente, o sea, en tu actividad de ahora, ¿qué es lo que ha cambiado también en relación con tus pacientes y con tus compañeros? ¿Y qué es lo que quizás lo que más has aprendido y que te llevas de la experiencia de la pandemia? Sí, ara explicar-vos ben bé també el que ha estat fer front a aquest canvi, diguéssim, d'aquest reconeixement que quan tu lluites per quelcom i ho dones tot, doncs si fóssim gratuïts no ho necessitaríem, però vols que els pacients o que la població participi d'això, perquè en part, si participen és que ho entenen. Què ens vam trobar? Que clar, amb consciència també hem de dir que la població estava passant un moment de molta dificultat i de molt esgotament també. És a dir, ens vam esgotar tots, ja estàvem del Covid, que no podíem, d'estar confinats, no podíem més, tot el que deia jo de la patologia psicològica i psiquiàtrica que s'ha desencadenat. I nosaltres hem trobat a la població que partíem d'un reconeixement que va evolucionar cap a una crítica i cap a una queixa que ens feia mal perquè nosaltres estàvem extenuats, I això ho hem vist també a les xarxes dels sanitaris, els companys de l'hospital, els companys de la UCI. Jo recordo metges del poble que treballen a la UCI, mira, quan veien la gent que no era conscient i que no posava la mascareta, no podien amb això, perquè clar, ells ho veuen, era el dia a dia, minut a minut, Aleshores, com recomencem des d'aquesta extenuació que teníem? Extenuació i poc reconeixement. Ha estat possible recomençar? I doncs puc dir-vos que sí, que ha estat possible recomençar. I des d'on recomenço jo? Doncs jo recomenço des d'una presència, des d'una presència amorosa que m'acompanya a diari. I aquesta presència, alhora que quan jo tinc moments de col·lapse, tinc moments de disgust, que també els tinc, perquè és això, és que tots voldrien que ens entenguessin i de vegades la gent mira només per ell, està clar. Nosaltres és demanda de, moltes vegades ho veiem, jo, a mi, i dius, pot mirar alguna més que el seu? Però la meva urgència, dius, no és una urgència, però per ell és una urgència. Bé, aquestes coses que ens trobem també els sanitaris, també hi ha dificultats a la nostra feina. Doncs jo recordo, per posar-vos un exemple, clar, jo sempre en el cap, a l'hora que soc la metgessa, també soc la directora i moltes vegades m'interrompeixen en el dia a dia assistencial perquè hi ha problemes importants en el cap. I recordo un dia que, clar, jo vaig entrar, en aquell moment estàvem patint Covid als administratius i d'un equip de 5 administratius jo tenia de baixa 3. I quan entro a treballar per la tarda em diuen s'acaba de fer la prova a l'altre, o sigui, dels dos, un s'ha fet la prova i és Covid positiu. I jo em plantava que l'endemà només tenia un administratiu i era impracticable pel volum de feina que tenim, era impracticable només amb un. Clar, això requeria una solució immediata i ho vaig haver de gestionar. I aquesta gestió va requerir temps. Què va passar? Això, un retard en l'inici de la consulta de la tarda. I clar, em va entrar una pacient, la pacient pobreta no, perquè era una iaia encantadora, però la filla estava enfadadíssima. I nosaltres també ha sortit molt en la pandèmia, el nostre límit, el nostre esgotament, som humans i venen a buscar un superheroi i et troben un que s'arrossega, s'arrossega i que està estressat perquè ha de donar solució a tot i no pot. Què vaig fer jo aquest dia? Jo vaig atendre com vaig poder aquesta pacient, i a més malament, perquè la vaig atendre malament, puc dir perfectament. La pacient la vaig atendre bé, vaig contestar malament a la filla.
Però necessitava parar, perquè no em podia determinar aquesta resposta errònia meva des del meu límit. Tota la tarda, pobres pacients que tenia a la tarda, no? I aleshores em vaig aturar-me, vaig mirar cap al cel i vaig dir, Senyor, dona'm força per començar des de zero, i atendre com Déu mana, no? Després, els rostres que m'acompanyen tant a la feina com als meus amics són els que em permeten començar des d'aquesta presència amorosa. I després acabar només dient això, que hem patit també molt nosaltres, i jo en el meu cas el patiment més gran que he portat en aquests 2 anys ha estat veure 2 infermeres de la residència que van agafar el Covid perquè va ser el Covid inicial, el més virulent, amb una càrrega viral molt gran i encara tenen Covid perllongat, no han pogut tornar a treballar mai més. I veure el patiment d'elles, el patiment també del meu amic Enric, davant de la malaltia oncològica, doncs ha estat un dolor més gran que no pas el de la pandèmia. Però puc dir que és un dolor que, tot i que l'he patit, ha donat una intensitat a la meva relació, al meu vincle amb ells, que li puc veure una bellesa. Li puc veure una bellesa. Ja està. Gloria, muchas gracias. Lo que acabas de decir de cómo estar delante del sufrimiento es un excelente punto para que avancemos al segundo testimonio de hoy. Josefina García, es madre de una familia numerosa, tiene 6 hijos, es enferma de ELA desde hace 12 años y ha aceptado con mucha magnanimidad estar aquí con nosotros hoy por la mañana. Entonces, pasamos un vídeo donde Fina nos cuenta su experiencia de la enfermedad y de cómo estar delante del sufrimiento, y luego le haré un par de preguntas más cortas. Podemos pasar el vídeo. Bueno, yo me llamo Josefina, soy madre de familia, tengo 6 hijos y tengo una enfermedad rara que se llama ELA. Es una enfermedad pues poco complicada, ¿no? Te vas quedando que no te puedes mover poco a poco, pero bueno, eso da lo mismo. Ahora vamos a lo que es más importante. Hace unos 12, 13 años que me la diagnosticaron. Claro, cuando te dicen que tu vida en 3, 5 años como mucho vas a morir y además que no puedes hacer nada, te quedas así como descolocada. A ver, que no entiendo nada, ¿no?, de lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no puedo hacer nada en absoluto, no se puede hacer nada. Simplemente pues ir esperando a que poco a poco vaya viniendo, ya lo irás viendo, tampoco podemos decirte cómo se va a desarrollar. Simplemente que poco a poco pues, irás perdiendo movilidad, irás perdiendo facultades de movimiento y bueno, y al final pues la vida acaba con un problema respiratorio y ya está. O sea, nada más así. Claro, te dicen esto y te quedas diciendo, enseguida empiezas a pensar, a ver, ¿qué sentido tiene que me digan que me voy a morir? Ya sé que me voy a morir. ¿Qué sentido tiene mis hijos? Me voy a quedar sin ver sus graduaciones, me voy a quedar sin ver la comunión, me voy a quedar sin poder disfrutar con mi marido, estar más por él que por los niños cuando se hagan mayores. Me quedo en una etapa puramente de madre y servicial, ¿no? Y bueno, con esto te quedas así, te bloqueas y lloras, porque otra cosa no puedes hacer más que llorar. No sé si es por rabia o por no saber qué hacer, o es una salida que te da el mismo cuerpo, ¿no? Pero luego tengo un marido que es fuerte, es rotundo, es constante, es fiel,
y a mí me ha ayudado muchísimo. Y esa simplicidad con la que cuando nos dijeron esto me miró y me dijo, oye Fina, pero ¿tú cómo quieres llevar esto? Digo, ¿cómo que cómo quiero llevarlo? Hombre, claro, tú dime cómo quieres llevarlo y entonces yo te podría ayudar, pero si tú no me dices qué de hacer, digo, pues yo no sé ni lo que tengo que hacer yo, ¿no? Y luego, más tarde, al cabo de los años, entendí que lo que me quería decir era cómo quería afrontar. Y esto, pues la verdad, me ha servido después, porque en el mismo momento, no supe cómo contestar a esa pregunta y no le di tampoco el valor a la pregunta. También me ocurrió una cosa y es que empecé a pensar más en los hijos que en el marido. Bueno, esto pasa. Las madres es como mucha preocupación, ¿no? Por esos hijos que tienes, que como que te sientes que tú eres la única, que los puedes entender, que puedes sacarlos adelante, que son hijos tuyos y que todo este montón de cosas. Que luego la realidad no es esa, porque te das cuenta también de que ni los hijos son tuyos, de que no solamente te tienes que preocupar de él, sino que te tienes también que preocupar de la persona que tienes al lado, que es la que ha hecho un compromiso de vida contigo, que es el que está a tu lado y te va levantando y vas entendiendo más explicaciones de la vida, más sentido con una profundidad diferente. Bueno, pues ha ido pasando el tiempo, han ido viniendo las dificultades, han ido apareciendo pues enfrentamientos también o maneras de poder explicar las cosas a los hijos, que esto también es otro problema, ¿no? Cómo lo viven, porque cada uno lo vive de una manera diferente. Y bueno, y aprendiendo de que con estas circunstancias la vida pues te enseña muchísimo, ¿no? Te enseña a profundizar, te enseña a encontrar el sentido de las cosas que haces, pero con un valor auténtico, no con las prisas que uno lleva en la vida normalmente, que parece que no pensamos en la profundidad de lo que hacemos, porque el tiempo nos lleva, no nosotros vamos llevando la vida, sino que el tiempo es el que nos mueve, ¿no? Y como que nos falta tiempo para todo. No es cierto. Para lo esencial no nos puede faltar tiempo y eso hay que pensarlo. Cuando estás en una situación así, pues bueno, te enriqueces mucho y recibes mucho de las personas que tienes al lado y agradeces pues esa compañía, esos amigos, esa familia, esos hermanos, pues todo eso que tienes al lado, ¿no? Y bueno, estando con esta tesitura y estos planteamientos en la cabeza, me fui a ver a una gran amiga mía, que es Silvia, y le dije, Silvia, ella, claro, no se esperaba nada de esto, ¿no? Fui a su casa, me acuerdo que me senté en la cocina, recuerdo dónde estaba sentada, cómo me miraba la cara, y le dije, Silvia, me pasa esto. Dice, ¿qué? Digo, esto. Se me queda mirando y dice, no te preocupes, vamos a estar a tu lado todo este tiempo y vamos a hacer camino contigo. Y oye, mira, es que lo digo y se me ponen los pelos de punta, pero desde aquel día me sentí más acompañada que nunca, porque es que siempre han estado ahí, todos, una fraternidad sincera y real, ¿no? Como de familia, de grupo, de empuje, pues se respira diferente, se vive con una amplitud de corazón grande y se contagia lo que compartimos. Y esto a mí me ayuda muchísimo, porque veo que es el camino cierto, es el camino verdadero donde estoy y en cómo puedo crecer como persona, ¿no? Cómo puedo compartir, cómo puedo recibir o cómo puedo aportar. Yo no puedo aportar demasiada cosa. Luego también he descubierto que dejarse hacer, ser muy humilde y dejarse hacer, porque es difícil dejarse coger, bueno, no sé si alguno ha tenido alguna enfermedad alguna vez, aunque sea pequeña, se da cuenta de que cuando depende de los demás,
como que te rebelas un poco, ¿no? Y poco a poco pues me di cuenta, digo, no, es que tengo que dejarme hacer. Y además tengo que dejarme hacer con una sonrisa en la cara, como si fuera lo más bonito del mundo, que no es lo más bonito del mundo. Pero bueno, mi tarea es poner una sonrisa. Además, últimamente en la cabeza se me mezclan mucho las ideas y me cuesta mucho hablar, pero sí que pienso y reflexiono mucho, porque las noches son largas, pero son bonitas. Y son bonitas porque las vives con intensidad, si no serían un tormento, no poder dormir por la noche. Qué carga, ¿no? Sí que es verdad que algunas también me enfado, ¿eh? Pero hay otras que las agradezco porque puedo respirar y puedo pensar y puedo encontrarme con Jesús. Las noches son fantásticas para encontrarte con Jesús, porque es la relación más íntima que uno puede tener. Es la relación de yo y tú. Además no hay nada, no hay luz, no hay ruido, no hay uno que sale y otro que entra, no hay despistes, no hay pensamientos que si la comida, que si el gato, que si la planta que se seca, no hay nada. Solamente es Dios y tú, ¿no? Y Dios y yo con una alegría, una certeza de que me ha enseñado esta compañía que tengo, a encontrarlo ahí, a gozar de eso, que aunque es una soledad, porque es la soledad más plena, pero también es la soledad más bonita. Y una vez me acuerdo, en una escuela que estuvimos hablando, y que comentaba que en la soledad más personal de cada uno, en ese ratito que puede ser de lloro, puede ser de pataleo, puede ser de desesperación, en esa noche de tribulación o en ese momento, ahí es donde realmente te descubres cómo eres y te encuentras con Él, ¿no? Y a mí eso me lo han enseñado ellos. Yo sin ellos pues no estaría donde estoy, no le estaría llevando, creo que lo he dicho antes también. Y lo que más me gustaría, la verdad, es pues mantenerme así, que el Señor me siga dando fuerzas, que la compañía me siga abrazando para no desfallecer, aunque es verdad que tengo desfallecimientos también, pero también están ahí para eso, porque cuando uno tiene momentos malos y tienes verdaderamente amigos de los que son de verdad, pues en los momentos malos te escuchan, solamente con que te escuchen o con que tú escuches una conversación que ellos tienen, ya encuentras como la respuesta a ese deseo que tú buscas, ¿no? Y lo encuentras, es que siempre se encuentra. Yo no sé, bueno, es el Señor y Él sabrá sus maneras, ¿no? Hay una cosa que a veces puede resultarme difícil, que es cuando uno tiene un bajón, vamos a llamarlo como se suele llamar normalmente, ¿no? Una caída, por una situación personal, por una situación de enfermedad, por lo que sea, y estás con un desánimo, con unas pocas ganas, con decir, porque a veces también lo digo, a veces me quedo y digo, ay Señor, ¿y por qué tan largo esto? A mí me dijeron 3 o 5 años y esto lleva mucho tiempo ya, ¿no? Se me hace muy largo, porque la verdad se hace largo, ¿eh? Hay veces que se hace muy largo y muy pesado. Pero luego, enseguida pienso, bueno, esto tiene un sentido. El sentido concreto es que Dios sabrá, pero Él lo tiene el sentido, ¿no? Y tiene el sentido de que te das cuenta también de que cuando estás con las personas que quieres, si tú las ves bien a ellas, ellas están bien. Si tú las ves bien a ellas, tú te sientes bien. Si tú ves que están alegres o están, sí, que compartes cosas, que se sonríe, que se canta una canción aunque no puedas, que se va a comer a un lugar aunque luego tú a lo mejor no puedas, pero que están ahí participando y llevándote, tú te sientes tan bien y dices,
¿qué menos que le puedo dar yo que la satisfacción también de estar ahí compartiendo con ellos, ¿no? De esta misma manera. Es que menos que eso. Y eso me da mucha fuerza. También te hace levantarte y moverte la historia que tienes, el recorrido que tienes, ¿no? Los recuerdos que forman parte de nuestra vida más profunda. Y las vivencias, porque los recuerdos no son otra cosa que vivencias profundas y fuertes y constantes y maravillosas. Pues con toda esta colección que tengo, que ya son muchos años, tengo un cajón lleno, o sea, un cajón, maletas llenas de motivos por los cuales vale la pena estar ahí, vale la pena sonreír y vale la pena encontrarse y vale la pena ofrecer y que la vida sea algo recíproco, ¿no? Uno ofrece y el otro también te da, porque también recibes, y aun cuando el otro no te quiere dar, porque hay veces que estás esperando que el otro te dé y el otro pues no le sale, no te da. Oye, también ahí encuentras que hay un motivo, una razón por la que el otro no te puede dar, y entonces te viene esa misericordia, te viene ese... Bueno, ojalá fuera misericordia, solamente lo tiene Dios, ¿no? Ese perdonar y decir, fíjate, no le ha salido al pobre o la pobre, ¿no? Es que no le ha salido, es que la verdad, es que a veces es complicado, ¿no? Y ya las cosas, pues no son tan graves. Ya son, pues bueno, acontecimientos sencillos, cotidianos, y te hacen estar, pues eso, pues dispuesta o dispuesto a seguir adelante con los mismos deseos y con la misma dignidad y con la misma ilusión. Fina, yo creo que la conmoción de tu testimonio nos haría quedarnos en silencio el resto del día. Pero quizás aprovecho que te tengo aquí para pedirte que nos volvieras a contar una cosa que te he escuchado en el retiro de Cuaresma de este año. Porque me ha impactado mucho y tiene que ver con lo que decías en el vídeo de, me han dicho 3 o 5 años, ya van 12, todo este tiempo, ¿no? Todo el sufrimiento de este tiempo y todo lo que significa. Se ve claramente que para ti el sufrimiento no es un final, es un camino. Pero explícanos un poquito más. Bueno, a veces tengo la voz un poco así, pero es del polen, ¿vale? De las alergias. A veces uno, a uno le quieren librar, es importante esto, a uno le quieren librar momentos difíciles, momentos malos, ya que uno no pasa tan mal, supongo, que la actitud de lo que tienes al lado es decir, que no pase por esto. O sea, un disgusto, pues, un disgusto cualquiera tiene, ¿no? En la familia, los hijos, pues un amigo, una cuñada, lo que sea, cualquier cosa. Un padre, una madre, ¿no? Y eso te duele, son cosas sencillas pero que te duelen. Y a veces dicen en casa, no le cuentes esto a la mamá porque evítale ese sufrimiento. Y yo digo, si me evitas el sufrimiento, a uno le evitan vivir. La vida sin lucha y sin sufrimiento no es vida, es un juego, donde uno lo único que hace es reírse, dejarse llevar, sonrisas, es como el Facebook, ¿no? Todos con la posturita, todos en ese momento, o Twitter creo, en ese momento de hacerse la foto están sonrientes, están en sitios estupendos, y entonces tú ves la foto y dices, oye, este siempre está igual. Pues no está igual, porque ese es el momento del... Luego viene lo demás, ¿no? Entonces, evitar el sufrimiento, el dolor, intentar que no se pase por ahí, quita oportunidades de poder ofrecer, de poder vivir y de darle sentido pleno a lo que significa la vida en sí, ¿no? Y yo esto lo tengo clarísimo.
además, dejarnos pedir. Quiero decir, que venga alguien y te diga, oye, tengo esta intención, pide por esto. Dices, ostras. Dices, estoy en primera línea, estoy en la Champions League, estoy ahí. Y además, si me dicen que pida, hay una confianza, hay un porqué, hay una presencia ahí que te hace estar delante de todo, ¿no? Y te sientes como importante, fíjate, imagínate qué importante. Pero bueno, te sientes privilegiado, porque es un privilegio. Estar en situación difícil es un privilegio cuando miras arriba, ves que esa situación te puede dar mucho bien, porque el ser humano es así. Hasta que no nos encontramos con un problema, no sacamos lo mejor de dentro. Y yo, oye, esto de encontrarme así, de verdad, ha sido un chollo. Es verdad que mi marido a veces cuando digo esto me mira y dice, anda, cállate, que más te vale que te calles. Pero yo hubiera podido reconocer una entrega así, si no me encuentro en esta situación. Yo hubiera podido descubrir en las personas que tengo al lado todo este servicio y toda esta gratitud. Si no me hubiera encontrado así, posiblemente no. Posiblemente hubiera pasado la vida haciéndome el Facebook y poniendo la carita y la foto, ¿no? Y así he podido encontrar mucho. Y bueno, no quiero tampoco hablar mucho, que sé que vamos justos de tiempo y luego me dan el cachete. Yo no. Quizás te haría una última pregunta, porque a mí me interesaría mucho saber también en tu relación con los médicos, ¿no? Con el sistema sanitario, ¿qué es lo que a lo largo de los años has apreciado más o has echado más en falta? O sea, yo te escucho y la pregunta que me viene es, ¿cómo puedo yo, con mi profesión, con mi vida profesional, servir a la experiencia que nos has contado? La actitud y es que es algo que sale de dentro. Es una cosa que la tienes o no la tienes, no sé cómo decir. Cuando hay un profesional que te mira a la cara y te ve como una persona con una enfermedad, no como un enfermo, sino una persona con una enfermedad, que antes de ser enfermo eres persona y tienes unas necesidades y tienes una manera o sea, necesitas que te hablen y te miren y te traten con una sensibilidad. Y esto yo creo que se tiene o no se tiene. Bueno, supongo que también se podrá trabajar, no me riñas ahora. Pero eso hace mucho. Hace mucho encontrarte con un sanitario, ¿no? Y que cuando te mira a la cara no está diciéndote, bueno, mira, no sabes que no tienes nada que hacer. Bueno, esto lo recuerdo, ¿no? El primer neurólogo que me vio, una señora, una chica majísima, monísima de la muerte. Y me dice, bueno, mira, ya sabes que me sabe mal, sobre todo me sabe mal porque, claro, tienes muchos hijos ya. Y yo digo, a ver, esto de que tengo muchos hijos, ¿qué tiene que ver con la situación en que me voy a encontrar o que me encuentro? No sé, hubiera sido más personalizado si me dice, pues mira, no te preocupes, te vamos a ayudar, no tengas agobios, las preguntas que tengas por hacértelas, nos las haces y nosotros te vamos a explicar hasta donde tú quieras que te expliquemos, porque hay veces que un paciente no quiere que se le diga tantas cosas, simplemente quiere una compañía, ¿no? Notar que se está ahí cerca. Y esto luego, pues claro, a lo largo de todo el tiempo que llevo así te vas encontrando con otras personas, con otros profesionales y te van encontrando que te van diciendo, se van acercando y dices, esto sí. Entonces yo, el trato, la mirada, el pensar en el otro primero como persona y luego como enfermo, yo creo que esto ayudaría mucho. Es la visión que tengo.
Y también la labor de los profesionales, déjame que te diga, porque yo como siempre estoy rodeada de muchos profesionales, pero es magnífica la diferencia de encontrarte con esta actitud, con este mirarte a ti a los ojos, no mirar a... Ya sé que hay personas que van mucho al médico o vamos mucho al médico, que si la tos, que si esto, que si me duele... A ver, son cosas diferentes. Pero cuando te miran a los ojos e intentan meterse en ti, esto tenía que ser un masterclass de aquellos únicos, pero esto también reconozco que tiene que ser, puede ser un don, aunque también se puede trabajar, ¿eh? Muchísimas gracias. Lo que dices, bueno, creo que también es bonito poder acabar así tu intervención y pasar a la intervención de Paula, porque justamente, bueno, Paula, la doctora Paula Garrido, recién especialista en medicina familiar y comunitaria, tras finalizar la residencia, ha decidido dedicarse a cuidados paliativos. Y bueno, empezamos a ver un poco por qué también, porque Paula tiene como en el corazón este deseo de cuidar. Y a mí personalmente pues me ha sorprendido mucho, ¿no?, que uno al principio de su carrera profesional tenga este deseo y decide entrar en un área tan desafiante, tan complicada. Entonces le hemos pedido, ¿no, Paula, que cuentes un poquito de tu corto recorrido, porque eres muy joven, de por qué has decidido dedicarte a los cuidados paliativos. Vale, gracias, Maf. Seré breve porque es tarde y hay hambre, ¿no? Como ha dicho Maf, realmente es que hace un par de semanas que he terminado la especialidad en medicina de familia y no he empezado, o sea, voy a trabajar en cuidados paliativos, pero de aquí a un mes, o sea, ni siquiera he empezado, ¿no? Entonces tengo una experiencia laboral súper breve, pero lo que sí que puedo explicaros al menos es el camino que he hecho para decidir embarcarme en dedicarme a los cuidados paliativos. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es compartir algunas reflexiones que he hecho sobre el sufrimiento y sobre la muerte, citar algunos autores que a mí personalmente me han acompañado muchísimo para terminar tomando esta decisión y luego también explicar algunos ejemplos de pacientes que como que yo llevo en el corazón y que me han marcado, ¿no?, para acabar decidiendo esto. Entonces, primero de todo, pues porque siendo tan joven me interesa dedicarme a acompañar en el sufrimiento y ver tan de cerca la muerte, ¿no? Que hay mucha gente que me dice, estás loca, dedícate a otra cosa más emocionante. Entonces yo lo primero que digo es porque el sufrimiento y la muerte no están fuera de la vida, aunque nos esforcemos en esconderlo en muchas ocasiones o en huir de ello, forman parte de la vida, ¿no? Yo sé con seguridad que todos los que estamos en esta sala vamos a fallecer, ¿no? Entonces parece que estamos en una cultura en la que, por un lado, banalizamos muchas veces la muerte, ¿no? Pues yo qué sé, en las películas de acción todo el mundo se mata entre todos, o en los videojuegos jugamos a matar a otras personas, o los zombies, ¿no?, los muertos vivientes, ¿no? Parece que estamos muy acostumbrados a ello, pero por otro lado, todavía a día de hoy hay como una cultura de ocultar la muerte, por ejemplo, a los niños, ¿no? Estaba a punto de fallecer el abuelo, está ya en agonía y los niños no se despiden de sus abuelos, ¿no?, o no van a los funerales. O todavía hay un pacto de silencio con algunos pacientes, ¿no?, que me vienen los hijos, un paciente anciano, me vienen los hijos y me dicen, doctora, no le diga a mi padre que tiene cáncer y se está muriendo, ¿no? No foscas que le genera demasiado sufrimiento, ¿no? Entonces parece que es algo que tendemos a esconder. Entonces yo lo primero que digo es que a mí me interesa acompañar el sufrimiento y hablar de la muerte y acompañar a la gente en el final de la vida porque me interesa la vida y porque me interesa no cerrarme a una parte de la realidad que está allí, ¿no? Entonces, de hecho, me acompaña mucho una cita de Fabrice Hadjadj que dice huir de la muerte produce una cultura de la muerte. Acoger la muerte engendra una cultura de la vida. O sea, que a mí me interesa acoger la muerte justamente por esta cultura de la vida. En este sentido también hay una mujer que se llama Cicely Saunders, que es
que es una mujer británica, en los años que fue una médico, bueno, era médico y enfermera, que en los años 50-60 fue quien empezó todo el movimiento de los cuidados paliativos allí en Reino Unido. Y tiene una frase muy famosa que leo. Dice, tú importas porque eres tú e importas hasta el último momento de tu vida. Haremos todo lo que podamos, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para que puedas vivir hasta el momento en el que mueras. Es decir, es entender esta fase de agonía, ¿no? La agonía o la enfermedad terminal como vida, o sea, vivir hasta el último momento en el que mueras. Y, de hecho, yo considero que el moribundo, digamos, o el paciente que está en una enfermedad terminal, en verdad es alguien que está vivo hasta el extremo, ¿no? Que nos lo recuerda constantemente, que es alguien que está vivo. Y, de hecho, creo que no debemos alejarnos de esto porque los vivos necesitamos a los moribundos, que nos recuerdan esto, el estar vivo hasta el extremo. A mí me interesa acompañar a gente que está falleciendo para recordarme mi propia vida, el valor de su vida y luego el valor de mi propia vida. Cito otra cosa. Pau Donés, la entrevista esta famosa que le hace Jordi Évole poco antes de fallecer, empieza la entrevista diciendo: yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde el primer día que me dijeron que me iba a morir, a mí lo que me interesa es la vida. Entonces, yo creo que es esta afirmación de la vida hasta el último, ¿no? Hasta el último momento. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de esto que guardo como para que no parezca así tan teórico. El primero es un paciente que teníamos ingresado en la planta con una obstrucción intestinal por un cáncer. Tenía un cáncer que le había comprimido los intestinos y estaban obstruidos y no había tránsito, ¿no? Y estaba ya en fase bastante terminal y le faltaba poco, estaba ya en situación de últimos días, pero me quedó grabado la visita que le hicimos el día que falleció, que fuimos a verle por la mañana. Y el paciente pues aquel día se encontraba bien, se había duchado, se había peinado y estaba sentado en la cama con su hija comiéndose unas fresas. Realmente, en teoría, un paciente con una obstrucción intestinal no debería comer. Pero en cuidados paliativos se hace un poco de más y de menos, ¿no? Se es más laxa en este sentido. Y el paciente pues estaba disfrutando las fresas que se comía, pues como lo disfrutaríamos cualquiera de nosotros, o incluso me atrevo a decir que con más conciencia, ¿no? O sea, porque era como un disfrutar y vivir la vida hasta el último momento. Y él falleció aquella tarde y a mí se me quedó grabada la imagen de él sentado comiéndose las fresas, ¿no? Por esta afirmación de la vida hasta el último momento. Luego, el moribundo, como decía antes, el moribundo está vivo hasta el extremo, incluso en la decadencia de la carne, en la decadencia, o sea, cuando uno tiene enfermedades terminales, impacta, sobre todo cuando al principio no estás acostumbrado, ver la decadencia de la carne. Por ejemplo, en los cánceres es muy frecuente una característica que se llama caquexia, que es la desnutrición extrema, o sea, es una delgadez y una debilidad extremas, y al final ves el paciente como huesos con pellejo, o sea, que impacta bastante, ¿no? Incluso, o hay cánceres que pueden llegar a ser muy, muy deformantes, ¿no? Entonces, que igual lo ves y parece, madre mía, si es que parece que ya esté muerto, pero a mí lo que me llama más la atención es que en esa carne decadente hay una persona viva, ¿no? Esa carne caquéctica está viva y sigue respirando, ¿no? Entonces, de esto es un ejemplo que igual es tonto, pero que a mí se me ha quedado muy grabada la imagen. Una paciente de 101 años que íbamos a visitar al domicilio, que estaba justamente muy caquéctica, pesaba como 40 kilos, estaba en los huesos, era del sur y era así muy salá y conservaba su sentido del humor hasta el último momento. Y luego también llamaba mucho la atención que la nuera cuidaba de ella y le hidrataba la piel, ¿no? Entonces era una paciente caquéctica con una piel hidratadísima, porque le ponía crema como 2 o 3 veces al día, ¿no? Pero que a mí todas las veces que íbamos a verla me daba mucha ternura pensar, o sea, la conciencia de esta persona sigue viva, sigue respirando, ¿no? O sea, cada una de sus respiraciones me recuerda justamente esto que decía antes, ¿no? Del moribundo vivo hasta el extremo. O sea, que con 101 años igual uno piensa, pues ya toca que no, pero sigue estando allí, ¿no? Entonces, a mí no deja de provocarme visitar a esta paciente, ¿no? Sigo poniendo ejemplos. Una de las rotaciones que hice, que son como estos periodos de formación,
fue precioso y es donde más aprendí. Íbamos a los domicilios a ver a los pacientes y esto se repitió varias veces, no una única vez. Cuando llegábamos como momento de final de vida, que el paciente ya estaba, o sea, ya le quedaban horas y empezábamos una sedación paliativa, que es lo que se hace como para que el paciente esté tranquilo en las últimas horas, pues era precioso porque parte de nuestro trabajo como médicos era calcular las dosis qué dosis de morfina le tengo que poner para que la persona esté tranquila. Pero a mí me conmovía muchísimo que no hacíamos únicamente eso, sino que también cambiábamos el pañal al paciente, ¿no? Algo tan básico como esto, alisábamos las sábanas para que no notara arrugas, le poníamos crema al paciente, le poníamos colonia, de manera que él no tuviera ni dolor ni estuviera agitado, pero también no tuviera incomodidad alguna, ¿no? Entonces era alguien que igual le quedaban horas de vida, que uno podría pensar qué sentido tiene tanto esfuerzo, mover tantas cosas para unas horas de vida, pero si uno es consciente de que aquella persona vive hasta el último momento, vale la pena hacer esto, ¿no? Entonces dedicábamos realmente muchos esfuerzos a esto, a hidratar y a peinar y a poner colonia, ¿no? Como con esta conciencia. Y a mí es algo que me fascina, el poder mirar a los pacientes como con esta globalidad, ¿no? Luego, otro aspecto que me parece muy interesante de los cuidados paliativos es que rompe mucho con los esquemas, porque los médicos estamos muy acostumbrados a funcionar con esquemas, porque nos han educado así. En la facultad, ¿no? Parece que uno es capaz de detectar, o sea, está diseñado para detectar problemas, ¿no? Yo veo a la gente y hago como un escáner y sé decirte qué cosas fallan y sé, ¿no? Un poco como y hacer mis diagnósticos. Y al final el planteamiento es bastante diagnóstico-tratamiento, ¿no? O sea, hago un diagnóstico, detecto un problema para plantear un tratamiento, para poner una solución, ¿no? Es como un problema-solución y estamos muy acostumbrados a funcionar de esta manera, ¿no? Pero realmente el planteamiento problema-solución es una reducción de la realidad, ¿no? Porque la realidad es mucho más amplia, porque hay problemas que se nos escapan, que van mucho más allá de lo físico, que son lo que vamos más sobrados de conocimiento, pero hay problemas que van mucho más allá de lo físico y luego hay problemas que no tienen solución. Y esto genera muchísima impotencia en los médicos. El encontrarse un problema, que estupendo, lo sé detectar perfectamente, pero no tengo una solución para ello. Y hay con este sentimiento de impotencia, muchas veces yo he visto profesionales que se acaban desentendiendo, ¿no? Como que se retiran porque, bueno, si con este paciente ya no hay solución alguna, pues un paso atrás, ¿no? Un poco como desahuciando al paciente de pues ya no tengo nada más que hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que los cuidados paliativos implican bastante humildad, como que rompen con los esquemas en este sentido, porque ya no voy yo a tratar o a resolver ninguno de tus problemas, sino que voy a paliar, es decir, suavizar, mitigar, suavizar acompañarte en todo el sufrimiento que vaya apareciendo. No te lo voy a resolver, sino que te voy a acompañar, ¿no? De manera que el paciente pueda llegar con la máxima serenidad posible al último momento, ¿no? Al momento del final de la vida. Es decir, que todos mis conocimientos, mis años de carrera y todo los esquemas que tengo en mi cabeza están puestos al servicio de un momento tan importante como el final de la vida. Y en este sentido quería citar algo que a mí personalmente, más a nivel personal, no solamente profesional, me acompaña mucho, que son unas palabras de Monseñor Eugenio Coreco, que era un obispo de Lugano, de Suiza, que falleció en 1995 después de una larga enfermedad y que dio testimonio varias veces sobre su enfermedad. Y Coreco dice: la enfermedad tiene un valor profético, es el anticipo de la muerte. La muerte es el momento más importante de la vida humana y la enfermedad puede ayudarnos a entender su importancia. Nos ayuda a entender el anticipo de nuestro destino, cuánta necesidad tenemos de otro, de alguien más grande que nosotros. Es el momento pedagógico de la vida humana que mejor nos puede ayudar a entender quiénes somos nosotros y quién es Él. A mí me llama muchísimo la atención que justamente hable de la enfermedad como anticipo de la muerte y la muerte como el momento más importante de la vida. Porque
creo que da a la enfermedad y al sufrimiento, le dota como de un valor sagrado, ¿no? Que de hecho es un poco lo que nos ha ido contando Fina, ¿no? O sea, que hablaba del sufrimiento como un privilegio y como, no sé, me llama mucho la atención, ¿no? Como creo que es un terreno sagrado que tiene una importancia que hay que tratar como con esta sacralidad, y que yo como profesional médico que acompaño en la enfermedad, pues o sea, deseo acercarme a los pacientes de esta manera, ¿no? Con esta conciencia. Y bueno, ya por último, yo creo que en este sentido, como habla Coreco de la preparación, ¿no? De la enfermedad como preparación para la muerte, desde la Iglesia, la letanía de los santos, rezamos: de la muerte súbita e imprevista, líbranos, Señor. Es decir, que pedimos no tener una muerte súbita e imprevista, pedimos justamente el poder prepararnos para la muerte o el poder vivir la enfermedad y el sufrimiento. Y a mí este aspecto me llama mucho la atención y me provoca, y creo que es una de las razones por las que me fascina tanto todo este mundo, el poder entender la enfermedad y el sufrimiento como un lugar en el que uno puede hacer un camino, o como nos ha testimonado Fina, y como un sitio en el que, o sea, para empezar, ¿no? Para volver a empezar cada vez, que yo creo que es un camino que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, como el sitio en el que podemos empezar siempre a cada instante. Y última cosa que quería decir, un último apunte, es que todo lo que he dicho no quiero no pretende ser como una mirada inocente, romántica o dulce del sufrimiento, ¿no? Porque parece que llego yo aquí con mi poca experiencia, tanto laboral como personal, ¿no? Y me atrevo a hablar de cosas tan importantes como el sufrimiento y la muerte. Entonces, o sea, quiero recordar, que creo que lo sabemos todo, quiero que quede claro que la muerte es una ruptura con la vida. Como final se vive como algo injusto, parece que la vida es un fraude, ¿no? Como si fuera una promesa de algo que se esfuma. Es decir, el sufrimiento duele y la muerte es injusta, ¿no? Quiero subrayar esto, que no es que cuando uno esté a punto de fallecer suenen violines y todo sea precioso, pero a mí lo que me parece verdaderamente interesante, el camino que me parece interesante y el motivo por el que creo que vale la pena escuchar testimonios como Fina o estar cerca de pacientes que sufren enfermedades graves, es justamente si se puede hacer un camino en esto, si hay un sentido, o sea, si el sufrimiento tiene un sentido, ¿no? Y es un camino que creo que debemos recorrer cada uno personalmente, porque el sufrimiento lo tenemos todos, y la muerte nos llega a todos, tanto la nuestra como la de los seres queridos, ¿no? Pablo, muchísimas gracias. Bueno, si hay una palabra que puede definir el encuentro de hoy, que tenemos que acabar por la hora, para mí es la palabra conmoción, por lo que hemos tenido delante. Nos recordábamos también en el texto de ayer del lema de Punt Barcelona, en el diálogo ese de Esquirol con Javier Prades, que Esquirol decía: a pesar de que la herida de la muerte, del mal y de la nada son muy profundas, la herida, es decir, la conmoción de la vida, lo es un poco más. El misterio del nacimiento es más fuerte que el misterio de la muerte. Esta pequeña desproporción alimenta la esperanza. El hecho de que el bien excede tiene su refuerzo en la historia, en presencias que son excedencias de bien, que me ponen ante los ojos este exceso de bien que yo deseo y no tengo, que en un momento donde no veo mucho, sin embargo, se me presenta. Y yo estoy muy agradecida al encuentro de hoy por haber puesto delante mío esta excedencia de bien. Muchas gracias. Solo quería recordar que el próximo encuentro de Punt Barcelona será a las 4:30 y tendrá por título Tecnologías de la Información hacia un desarrollo responsable. Y por último, quería decir de nuestro agradecimiento a todos los voluntarios y las personas sin las cuales no habría sido posible realizar Punt Barcelona, especialmente el patrocinador de este acto, Banco Farmacéutico. Y también os invito a implicaros a todos en esta historia, como podáis como voluntarios, pero también no olvidando el Bizum,
para hacer un donativo a Punt Barcelona, que es el 05079. En el punto de información os podemos dar más información para conocer las diferentes modalidades de colaboración. Muchas gracias de nuevo.